Hoy os traigo algunas recomendaciones juveniles. Os cuento cuáles son. Bienvenidos a Avemal Books, yo soy Chris y como habéis visto al inicio, hoy vengo a hablaros de algunas recomendaciones juveniles, de libros juveniles. Estos libros, la mayoría de ellos los he leído hace poco, hace unos años, pero aún así me han resultado historias que creo que merecen la pena. Lo leas ya sea en tu época más juvenil o los leas ahora. A mí me ha pasado varias veces que quizá llego cansada del trabajo, con pocas ganas de leer algo demasiado denso, pero sí que me apetece leer y me gusta coger algo quizá más ligerito. Y creo que muchas veces recurro a este tipo de libros, que luego no son ligeritos como tal, también hay que decirlo, depende del libro que escojamos. Pero bueno, estas son historias que yo, como digo, he leído más o menos hace unos años, que he disfrutado y que vengo a contároslas y ya pues cada uno que las lea cuando quiera, sea su época juvenil o no. Bueno, en primer lugar os voy a hablar de uno que no tengo ahora mismo aquí en papel, pero que yo leí, este sí lo leí hace mucho tiempo, y es el de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Es un libro que me encantó. A ver, yo todo lo que ha escrito Carlos Ruiz Zafón me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Y pongo Marina por poneros alguno, pero la trilogía de la niebla me pareció increíble. El príncipe de la niebla fue el libro con el que yo descubrí al autor y digamos que es como mi libro favorito en ese sentido, aunque mi favorito es La sombra del viento, pero bueno, mi favorito es El príncipe de la niebla porque fue con el que yo lo conocí. Pero os voy a recomendar Marina porque es una historia independiente, aunque la trilogía de la niebla también, pero quizá por el halo que rodea todas las historias se puede interconectar más, pero Marina quizás es un poquito más independiente, así que os recomiendo ese. Si no habéis leído todavía estos libros, no sé a qué esperáis. Y ahora lo que vengo a recomendaros es una trilogía y sagas, hay varias en este vídeo, estoy mirando hacia aquí abajo porque es donde los tengo puestos. Ya sabéis, yo amante de las trilogías y las sagas. Bien, pues la primera de la que vengo a hablaros es la trilogía de las crónicas del viajante de Carlos Vila Sexto. Esta trilogía está compuesta por este primer libro, que es El pasajero 19, el segundo, que es La habitación imposible, y el tercero, que es El corazón del diablo. Esta trilogía es increíble, pero increíble hasta decir basta. Me mantuvo muy enganchada, el libro está muy bien escrito, está todo muy bien hilado, todo muy bien cerrado y me parece perfecto para enganchar a los jóvenes a la lectura, porque tiene de todo. Además, deciros que estos libros están inspirados cada uno en una historia. En concreto, el del pasajero 19 está inspirado en el libro de asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. El segundo libro, La habitación imposible, está inspirado en el libro 10 negritos de Agatha Christie. Bueno, ahora ya se llama Y no quedó ni uno, me parece recordar el título. Y el tercer libro se titula El corazón del diablo y está inspirado en la película de Piratas del Caribe. Aquí vamos a tener viajes en el tiempo, como no, ya sabéis que a mí me encantan. Es un pequeño toque de fantasía que nos vamos a encontrar, pero por lo demás nos vamos a encontrar mucha intriga, muchas aventuras y una historia que no se puede soltar. Así que una recomendación de 10. La siguiente historia de la que voy a hablaros es una historia que es muy conocida, hay gente que es muy fan de ella y que yo he leído hace relativamente poco tiempo, hace como 2-3 años, y que yo sé que si hubiera leído en mi época de adolescente se hubiera convertido en una de mis historias favoritas, porque a mí este tipo de historias me encantaban. A día de hoy quizá no son las historias que más me guste leer, pero en aquel momento yo era una enganchada a este tipo de libros, pero no la conocí, entonces, bueno, pues la leí tarde, por decirlo de alguna forma. Aún así la he disfrutado, aunque se nota que es una historia bastante juvenil. Os estoy hablando de la saga de Cazadores de Sombras. En este caso os enseño el primer libro de la saga principal.
que es el de Ciudad de Hueso. Yo he leído la saga principal, que es esta, la que tiene 6 libros, y luego también la de los Orígenes, que tiene 3 libros. Esa trilogía ocurre antes que esta ocurre como en la época actual, y la saga de los Orígenes ocurre en el Londres victoriano, en 1800 o por ahí. Sí es verdad que me gustó mucho más la trilogía de los Orígenes que la saga principal, pero me gustó ver cómo están relacionados, qué relación hay entre unos personajes y otros, cómo se relaciona la historia de todos ellos, y lo disfruto un montón. Para quien no la conozca, porque seguro que la conocéis, os cuento de qué va, y es que nuestra protagonista, que se llamaba Clary, eso es, va a descubrir que existe un mundo, ella vive con su madre, y va a descubrir que existe un mundo en el que hay cazadores de sombras. Los cazadores de sombras son una especie de guerreros que se encargan de, pues de destruir o de enfrentarse a ciertas criaturas que pertenecen al mal, vamos a decirlo así, ¿vale? Estoy siendo muy crítica porque de esta historia se sabe ya todo lo que hay que saber, porque ya digo, tiene muchos años, es muy conocida, hay una película, la adaptación de la película es horrorosa, la serie, también hay una serie que creo que tiene 2 temporadas, no siguieron emitiéndola, pero porque la serie tampoco merece la pena, pero ya digo, yo, a pesar de ser un libro muy juvenil, yo lo leí encantada, porque la verdad es que las tramas están bastante bien hechas y me engancharon. De hecho, tiene otras 2 trilogías más. Hay una trilogía que ocurre y que creo que pertenece, o que sucede, mejor dicho, justo después de la saga principal, y es la que tengo todavía en la estantería, no recuerdo el nombre, os lo pongo por pantalla. Y la verdad que tengo ganas de leerla. A ver, no es uno de esos libros que más ganas tenga porque me van a atrapar o tal, pero en esos momentos, como he dicho antes, en los que llego cansada y tal y me apetece quizá algo más ligero, pues la verdad, estos libros pues son los que muchas veces me llaman para leerlos. Así que en algún momento leeré también esa trilogía, pero de momento está ahí parada en la estantería. Como digo, es una muy buena opción, sobre todo como recomendación juvenil. Y nada, si os llama, pues oye, le podéis dar una oportunidad. Otra historia que quiero recomendaros es otra trilogía. Y en esta ocasión es la trilogía de La Puerta Oscura, que está compuesta por La Puerta Oscura, que es el primer libro, El Mal, que es el segundo libro, y el tercer libro, que es Requiem. Esta trilogía... bueno, el autor es David Lozano, que no os lo he dicho. Perdón, La Puerta Oscura, el primer libro es El Viajero, que tengo yo metido en la cabeza que el título del primer libro es La Puerta Oscura como tal, y no, el primer libro es El Viajero, que lo estoy viendo ahora aquí. Bueno, lo que iba, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vale, pues tenemos a un adolescente, Pascal, que va a viajar a el mundo de los muertos. Sí, va a dar con un objeto, vamos a decir, que lo va a llevar a otro mundo, y va a ser el mundo de los muertos. A partir de ahí va a comenzar la historia. Suena un poco tétrico, pero de verdad no es nada tétrico. Es un libro de aventuras, es un libro muy juvenil en el que no paran de pasar cosas, en el que toda la historia está muy bien enlazada, y que yo disfruté muchísimo, 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 porque, como os he dicho en los libros anteriores, son libros en los que no dejan de pasar cosas. Y la verdad es que eso hace que estés enganchado a la historia pues de forma increíble. ¿Se podría recomendar para Halloween esta trilogía? Sí, porque está el hecho de viajar al mundo de los muertos, pero ya digo, no es una historia que dé repelús, ni de miedo, ni mucho menos, ¿vale? Vamos a encontrarnos con unos personajes en el mundo de los vivos, otros personajes en el mundo de los muertos, y vamos a ver qué pasa con todos ellos. Otro libro que vengo a recomendaros, en esta ocasión sí es libro, aunque bueno, era saga, es Una danza entre dos mundos, de Iria Conde. Este libro, que ahora veis aquí en una edición, fue una short saga, que yo también tengo los libros cortitos, ¿vale? Los tengo aquí, a ver, que os lo enseño. El primer libro es
El chico que cultivaba rosas negras. El segundo, el chico que no creía en la magia. El tercero, la chica que eligió luchar. Y el cuarto, la chica que quemó sus sueños. Como veis, estos son libros muy cortitos, son pequeñitos, algo más pequeños que de bolsillos. Y digamos que son como pequeños capítulos, es decir, no es una saga enorme. De hecho, ya veis que recogidos todos están aquí en un único libro que cuenta con unas 700 páginas, ¿vale? 700 páginas porque en este libro nos vamos a encontrar ilustraciones. A ver si llego a alguna, por favor. Ahora no voy a encontrar ninguna. ¿Vale? Entonces, pues también tiene algo más de páginas por ese motivo. Pero bueno, que en un solo tomo tenéis toda la historia. Estos libros son autopublicados, primero en formato Shoshaga y después en un único tomo. Aquí sí que nos vamos a encontrar un mundo de fantasía que la autora ha creado. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo sabéis que no soy muy fan de la fantasía, que de fantasía me gustan cosas muy puntuales y muy concretas. Pero este libro de Iria, la verdad que a mí me encantó. A ella la podéis seguir en Instagram, en la cuenta de Libros como Medicina. Y nada, es una muy buena opción también como libro juvenil. Otro libro que quiero recomendaros también es el de La maldición de los reinos de Eria. Este también es un libro autopublicado y es el inicio de una saga. Este es el primero. Y es una saga en la que nos vamos a encontrar personajes de los cuentos clásicos mezclados entre sí al más puro estilo de la serie Once Upon a Time, pues es de ese estilo, ¿vale? En este primer libro, que es el único que yo he leído por el momento, nos vamos a encontrar la historia de la sirenita y de la bestia, ¿vale? Dice la parte de atrás para que os ubiquéis de qué va. Una rosa, un cetro, un palacio, un océano, una maldición, un castigo, un solo destino. ¿Y si la sirena hubiera nadado al castillo de la bestia? A partir de ahí pues va a comenzar la historia, ¿vale? Yo lo he leído, a mí me ha gustado. La verdad es que está muy bien entramado todo, como ha unido estas dos historias, la de la Bella y la Bestia y la de la Sirenita. Así que si tenéis oportunidad, pues esta me parece también muy buena opción. Y ya por último, os voy a recomendar un libro que entra dentro del género de romántica y quizá no es tan juvenil, es un poco más new adult. Pero quería nombrarlo también aquí porque quizá es de los libros, como digo, más juveniles que tengo, aunque entre dentro del género new adult. Pero no podía dejar de nombrarlo, y es el de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, de Alexandra Roman. Este es uno de mis libros favoritos porque tiene una historia que yo cuando lo leí dije, no puede ser esto, o sea, es que pasa, yo me sorprendió mucho, pasó algo que yo me quedé así como, ¿en serio? Y la forma de narrar de la autora es increíble. He leído otros libros de la autora y la forma de narrar me encanta en todos ellos, pero sí es verdad que este libro fue un libro que me sorprendió, que me llegó y que, pues no sé qué deciros, tengo que recomendarlo porque para mí fue uno de mis favoritos. Quien hayáis leído ya la autora, pues ya sabéis que escribe fenomenal. Y si no habéis leído este libro, que tiene ya varios años, pues dadle una oportunidad porque estoy segura que os va a gustar. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle a like. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis alguna duda de alguno de los libros que os he nombrado, dejádmelo abajo en comentarios. Y si vosotros tenéis alguna recomendación que hacerme a mí de algún libro juvenil que creáis que a mí me pueda gustar a día de hoy, pues hacedmela también porque, oye, como os he dicho muchas veces, todavía me voy a buscar algún libro juvenil que me apetece también tocar otro tipo de historias. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.